Muy bien, vamos a comenzar. ¿En qué se quedaron la sesión pasada con Paco? ¿De qué les contó? Pues vamos a ver bien el tema de biodiversidad y también las aplicaciones de la taxonomía, la investigación, las bases de datos, todo ello. O sea, hablaron acerca de bases de datos, esto de la colecta y demás, ¿no? Las colecciones y todo eso. Sí, también de la ética en términos de colecta y también de las normas que hay que seguir. Vieron la parte, por ejemplo, de las claves dicotómicas. Sí, también. Sí. Les dio un ejemplo y cómo hacerlas, ¿no? Sí, también. ¿Sí? Sí. Muy bien. Entonces, vamos a retomar un poquito de esa parte de las claves dicotómicas porque van aquí, en la determinación de los ejemplares, ¿no? Con ella vieron esto de cómo se realizan los estudios de biodiversidad, cómo se colecta o recolecta, lo que decían de la ética para hacerlo, las reglas, los reglamentos y demás. Después, cómo cuando ya colectamos a los organismos, los llevamos al laboratorio y los determinamos. Posteriormente los preparamos, los montamos por arborización o taxidermias y los llevamos a una colección. Y ahí en las colecciones se generan las bases de datos con toda la información. Entonces, vamos a enfocarnos un poquito en esto de la determinación de los ejemplares, porque él ya les había dicho, ¿no? Que se realiza con literatura especializada, por un lado, con guías, guías de campo, claves de identificación, y esto que es lo que vamos a ver hoy, el diagnóstico molecular. Entonces, él les habló de esto precisamente, de las guías y los manuales, ¿no? Que hay diferentes tipos, las claves, que es un método informal, ¿no? Este método de
de guías y manuales son métodos informales de determinación, en la que hay dibujitos, algunos esquemas, fotografías, sobre todo para ayudarnos a identificar a los organismos. Y los métodos más formales son con las claves dicotómicas, ¿no? Las claves de identificación, que pueden ser de diferentes tipos, dicotómicas o politómicas. Seguramente ya con él vieron todo este tipo de información, ¿no? Por eso les pregunté. Algunos ejemplos de cómo generar las claves de identificación, ¿no? Cómo generar las preguntas, por ejemplo. Las características que debe tener nuestra clave dicotómica. Les digo, esto ya lo vieron con él, nada más es para recordar o para incluir el otro método que es el que vamos a ver hoy, ¿no? Las claves dicotómicas, ¿no? Ver cuáles son los caracteres que comparten, que van separando los organismos, los diferentes formatos que tiene. Esto ya lo vieron con él, seguramente casi las mismas diapositivas, ¿no? Seguramente hicieron este ejercicio también de los caracoles, moscas, sin pies, lombrices y chapulines, ¿no? Cómo generar esta matriz de caracteres, ¿no? Primero hacer estas preguntas, ¿tiene o no tiene todas las características que yo estoy comparando? Y a partir de eso generar, pues, mi matriz, ¿vale? O sea, esto se lo vieron, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Perfecto. Ya lo tienen. Las claves politómicas y demás. Ahí tenemos otras claves que son interactivas, que paso a pasito nos van dando. Y entonces, ahora sí, a lo que venimos a esta sesión, ¿no? Entonces, otra manera de determinar a los ejemplares, a los especímenes, es mediante los códigos genéticos, mediante análisis moleculares. Y esto ha facilitado mucho el trabajo taxonómico, porque estos métodos tradicionales, las claves dicotómicas, las guías de campo, por ejemplo, requieren, ¿no? Su uso, ¿no? Su manejo adecuado requieren muchos años, sinceramente, de preparación, tanto académica y en el campo, ¿no? O sea, en los laboratorios, en el campo, saber usar las claves, saber hacerlas, requiere mucho tiempo, ¿no? Son especialistas estas personas. Hay otras maneras que también nos pueden ayudar a llegar a la misma respuesta. En este caso, por ejemplo, se ha visto que podemos analizar una pequeña fracción de ADN mitocondrial, en especial un gen, el gen COI, citocromo oxidasa subunidad 1 o COX-1 se llama también, que se ha determinado como un código de barras, un marcador molecular muy eficiente, ¿no? Se llama código de barras porque, miren, es como este código que ustedes tienen en cualquier producto que van a comprar en el supermercado, en el que este código de rayas largas, gordas y delgaditas nos va a indicar un producto en particular. Pues lo mismo, aquí la secuencia de un nucleótido de otro a lo largo de todo este fragmento de gen que estoy utilizando, me va a indicar que ese individuo en particular corresponde a una especie. Entonces, estos fragmentitos, este gen en particular, nos ayuda a distinguir entre especies, sobre todo en especies animales, claro, porque en plantas se ocupan otros genes, ¿no? Porque las plantas no tienen mitocondrias, tienen cloroplastos, y podemos codificar estas secuencias en este formatito como un código de barras de colores, donde cada nucleótido, acuérdense que tenemos 4 en el ADN, adenina, timina, citosina, guanina, tiene un código distinto, ¿vale? Por eso se llama así código de barras, ¿no? Coloreadito. Entonces, una examinación muy rápida, ¿no? De ese fragmento de una secuencia que yo tenga, que yo la suba a la base de datos y la compare, pues nos puede facilitar el trabajo y ayudarnos a resolver, pues, problemas de identificación de ejemplares en muy, muy poco tiempo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos al humano con un código de barras particular, al chimpancé y al gorila, ¿sale? Este fragmentito que yo estoy comparando es distinto en cada una de las especies y me puede decir que este individuo pertenece a una, a otra o a otra especie. Entonces, en los metazoarios, en animales, ya les dije, se ha utilizado
o se ha elegido este gen en particular, el citocromo 1, citocromo oxidasa su unidad 1, que está en la mitocondria, como un buen marcador molecular, ¿no? Acuérdense, estos genes mitocondriales se heredan de vía materna. Las mutaciones que se presentan se deben a simplemente cambios en los, errores, por ejemplo, en la replicación, en la traducción, en el ADN, y no se deben por recombinación, a diferencia del ADN nuclear, por ejemplo. Acuérdense que la mitad del ADN nuclear que ustedes tienen, pues se lo deben a su mamá y la otra mitad a su papá. Y en cambio, todo el ADN de las mitocondrias se lo deben a sus mamás. A pesar de que hay algunos estudios que ya se han encontrado que algunos organismos, una pequeña, muy pequeña fracción del ADN mitocondrial sí puede ser heredado del padre. Así que la regla general es que es heredado por vía materna solamente. También tiene la facilidad de que es sencillo de amplificar. Cuando se tiene la extracción del ADN, se hace la reacción, esta técnica de la reacción en cadena de la polimerasa para amplificar un fragmento en especial, en este caso de este gen, utilizando pues diferentes ingredientes, ¿no? Los primers que van a identificar el fragmentito. ¿Aquí sigo o ya me fui tantito? Díganme. No, aquí sigue. Se fue un poquito, pero sigue. Estos primers identifican nuestro fragmento y después van a sacar muchas copias en cada uno de los ciclos de nuestra reacción en cadena de la polimerasa, y por eso podemos tener muchas copias de este gen. Y tiene una alta tasa de evolución, una tasa de evolución mayor que el ADN nuclear, por eso podemos identificar muchas mutaciones. Entonces aquí lo tenemos, esta es la mitocondria y este es nuestro fragmentito, que está muy involucrado en la respiración celular. Entonces es importante este marcador molecular. Y les digo, ha servido para identificar especies, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo colectar a esta mariposa, estoy ignorante de las mariposas, no sé qué sea, y le saco una muestra de ADN, eso se puede hacer relativamente fácil, ¿no? Teniendo las técnicas bien estandarizadas. Obtengo mi secuencia, aquí la tengo, la meto a una base de datos, y la base de datos me dice, pertenece a esta especie del género morfo, no sé cuál, ¿vale? Y ya lo tengo. Claramente, y esto les debe de quedar muy claro, si bien estas herramientas son muy buenas, ¿no? Relativamente ya son más baratas, más accesibles, y no necesitan, por lo que parece, el estudio a fondo, por ejemplo, con bases con claves dicotómicas, con guías y demás. Eso no significa que nos olvidemos de los taxónomos, porque para que esta base de datos nos diga esta secuencia pertenece a tal especie, pues tuvo que haber un taxónomo, cuentapatas, un taxónomo que primero haya identificado a otros ejemplares de esta especie, que haya obtenido ADN y haya puesto una secuencia como referencia en esa base de datos. Si no hay una secuencia de referencia, yo puedo obtener el ADN de aquí, meterlo a la base de datos y me va a decir, es algo. A lo mejor me va a decir, es una mariposa. ¿Pero qué especie? No lo sé, porque no tengo con quién compararla. Entonces, esto es importante. Los taxónomos siempre son necesarios. No nos podemos olvidar a pesar de estas herramientas. Estos taxónomos se deben de actualizar para que puedan identificar, sacar ADN y meterlo a las bases de datos, para que ya cualquier otra persona que nada más saque ADN pueda saber qué especie es. ¿Vale? Entonces aquí el trabajo de los taxónomos es bien importante. En el caso de las plantas se han utilizado otros genes, por ejemplo este RBCL o el MATK, ¿no? Que son provenientes del cloroplasto, y también parece ser que son buenos marcadores a nivel de especie. ¿Cómo se obtienen? Muy fácil. Primero, voy por mi ejemplar al campo. Tomo una muestra de ADN, tomo sus datos, los datos de quién lo colectó, dónde lo colectó, la fecha y todo eso.
le tomo fotografías. Si lo puedo colectar, pues bueno, aquí hago la taxidermia, tomo fotografías, medidas y demás. Si no lo puedo colectar y nada más obtuve el ADN, pues si los datos son importantes, y también fotografías, aunque sea del ejemplar vivo y demás. Ya con la muestra de ADN hago la extracción, amplifico con la técnica de PCR, secuencio el fragmento de gen que yo quiero y obtengo mi secuencia. Ya que tengo mi secuencia, que es lo que vamos por aquí, ya tengo mi secuencia, son los trace files o archivos traza, obtengo 2 secuencias por individuo. Acuérdense que el ADN son 2 hebras, ¿no? Entonces, voy a obtener 2 secuencias. Le llaman la reverse y la forward, ¿no? La que va para un lado y la que va para el otro. De estas 2 secuencias, fíjense mis deditos. Acuérdense que si yo tengo aquí una T, aquí abajo voy a tener una A. Si tengo una G, tengo una C abajo. Entonces, lo que hago es generar una sola secuencia, una secuencia consenso. Voy a voltear esta, voy a buscar cuál es la reversa complementaria. Ya las tengo. Y entonces, lo que voy a hacer es de esas 2 secuencias, obtener una sola consenso, que es cada una de estas líneas o filas que tengo aquí en mi código de barras, ¿vale? Y con esto, ya que tengo esa secuencia consenso, que es mi código de barras, ya muy colorido, ya puedo identificar, a quién corresponde. Tengo mi secuencia y dice, pues corresponde a esta especie de aquí, ¿no? Que ya tengo en mi código, en mi base de datos, archivada una secuencia igual. Entonces, les digo otra vez, vamos al campo, colectamos a los organismos, hacemos la extracción del ADN, aquí comparamos, vemos si tenemos el fragmento de gen de ADN que yo quiero, por ejemplo, esto es entre 500 y 1000 pares de bases, el gen COI está más o menos entre 750, y fíjense, entre 500 y 1000, pues aquí tenemos que todos estos individuos o todas estas muestras corresponden al ADN, al fragmento de ADN que yo quiero. Son geles. Ahí está. Obtengo mis secuencias traza, la secuencia consenso, y con eso también yo puedo hacer un arbolito de relaciones. Puedo meter en la base de datos o aquí, en este programa, me puede decir esa secuencia con quién está más emparentada, con quién está más relacionada en cuanto a la divergencia genética. Entonces, aquí ya lo tengo. ¿Dónde obtenemos o dónde comparamos estas secuencias? En esta página que se llama Vault Systems. Aquí tenemos, por ejemplo, en el caso de los animales, donde se utiliza el gen COI, más o menos, fíjense, 7 millones de secuencias, de los cuales corresponden más o menos a 3 millones de secuencias a nivel de especie. Eso significa que tenemos muchos individuos de la misma especie. Y tenemos identificadas 220,000 especies con su código de barras. Del millón y tantos de especies que tenemos descritas y clasificadas, pues 200,000 es muy poquito. Por eso todavía hay muchas especies que si nosotros le ponemos la secuencia, pues puede decir, pues a lo mejor es una planta o a lo mejor es una tortuga, pero no sé cuál tortuga, por ejemplo. Y aparte, imagínense, estos son los registros generales. Y hay otros que son los registros públicos, porque hay mucha gente que está trabajando y sube las bases de datos, sube a las bases de datos las secuencias, pero no las deja públicas, porque está trabajando en ellas. Hasta que se publica su artículo o acaba su investigación, ya las deja abiertas. Entonces, los registros públicos son 135,000, corresponden a 135,000 especies. O sea, todavía hay unas 80,000 especies que no sabemos, o sea, no están disponibles sus códigos de barras. Hay mucho trabajo por hacer. Y más o menos pues, lo mismo pasa con las plantas, con los hongos y con las plantas. Entonces, ¿cómo no se deben de utilizar los códigos de barras? O sea, ¿cómo sí nos sirven? Nos sirven para identificar que este individuo corresponde a tal especie, ¿no?
¿Cómo no se deben de utilizar? Pues no son la panacea, no nos van a dar la solución de todos. Digo, siempre se necesita el trabajo del taxónomo. Nos ayudan a descubrir o más o menos saber, por ejemplo, si mi secuencia se sale de todo lo demás de mi arbolito, me puede decir, a lo mejor esto es algo nuevo. Te puede dar una guía de más o menos por dónde ir a buscar. Nos pueden ayudar a descubrir y conocer, pues, de manera formal nuevas especies. Sin embargo, no debe de ser el único criterio para describir a las nuevas especies. Siempre se van a requerir, pues, datos morfológicos, ecológicos, del comportamiento y, pues, estos genéticos. ¿Sale? Esto es algo bien importante. Yo no puedo describir una nueva especie solamente con una secuencia genética. Tengo que hacer la descripción formal con la morfología, la ecología, el comportamiento, todo lo demás que involucra. ¿Vale? ¿Y qué pasó? ¿Alguien va a hablar? ¿Qué otras aplicaciones pueden tener también los códigos genéticos? Pues ya les dije, ¿no? Nos pueden ayudar a identificar especímenes. Sobre todo, en este caso de los peces, en todos los estadios de vida. Si a ustedes le sacan ADN cuando eran fetos, ADN cuando eran bebés, cuando iban a la primaria, y hoy, por ejemplo, en la mañana, pues les va a salir que son exactamente el mismo individuo, exactamente la misma especie. Su ADN no cambia a lo largo de su ciclo de vida. Y entonces, por ejemplo, algo importante es que las guías de campo o las claves de identificación están basadas casi el 100% en organismos adultos. Hay muy poquitas guías que consideran a organismos juveniles. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo a lo mejor me encuentro un alevín y los alevines son iguales en muchas especies. No sé qué especie es, pero le puedo sacar ADN y con esa información yo ya sé que pertenece, por ejemplo, a este pez, ¿sale? A este salmón. ¿Sí lo ven? Entonces, eso es lo importante. Yo puedo sacar ADN de cualquier ejemplar que me encuentre, de cualquier estadio, y sé a qué especie pertenece. No tengo que esperarme a encontrar los ejemplares adultos. También yo puedo encontrar nada más un fragmento. En el caso, por ejemplo, de las tortugas, los caracteres taxonómicos están en el caparazón o en el cráneo. Si yo no tengo eso, o sea, morfológicamente me es muy difícil identificar qué especie es, pero a lo mejor me encuentro una aleta o un pedazo, ¿no? Porque sucede, yo me he encontrado pedazos de tortugas en el mar. Y entonces le puedo sacar ADN, una muestra, y saber de qué especie es. O, por ejemplo, también puedo analizar el contenido estomacal, saber reconstruir las redes tróficas. Yo puedo ver, por ejemplo, este pez, que es un pez que ha invadido, por ejemplo, gran parte del mundo, ver qué ejemplar o qué especies son las que se come, ¿no? Cómo modifica las redes tróficas naturales. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues lo destripo, veo su contenido, y a lo mejor si está medio deshecho o son estadios juveniles lo que tengo aquí, pues no lo podré identificar de manera morfológica con las guías de identificación, pero sacándoles ADN a cada uno de estos fragmentitos de peces que tengo aquí que se comió, yo puedo identificar cuáles son las especies de las cuales se alimentó este pez, ¿vale? También son muy importantes o es de los mayores usos que tiene este tipo de técnicas para identificar especies crípticas. Por ejemplo, si yo colectara a estos, o les pasó, por ejemplo, ¿no? Estos de los primeros estudios con este tipo de marcadores, se colectaban estos 8 ejemplares de mariposas, y se pensó que eran la misma especie durante mucho tiempo, ¿no? Que vivía en diferentes lugares y a lo mejor tenía diferencias en el fenotipo simplemente por el ambiente. Sin embargo, cuando sacaron ADN, se encontraron que no era una especie, sino que eran 8 especies distintas. Y no todas eran del mismo género, eran de 4 géneros diferentes, de 2 subfamilias distintas. Entonces habían llegado a esta forma, a estos colores por convergencia evolutiva, pero filogenéticamente no estaban emparentados. Y esto con la morfología pues no se podía, con la parte genética sí. Podemos identificar a las especies invasoras, ¿no? Igual, como lo habíamos visto, cómo llegan a algún lugar, pues sacamos una muestra y vemos realmente a dónde debería de corresponder geográficamente. O también podemos
analizar y controlar, pues, vectores de enfermedades, ¿no? Ver, por ejemplo, si este mosquito realmente es un vector de alguna enfermedad o es un mosquito que no nos afecta, ¿no? A lo mejor igual, de manera morfológica los vemos iguales, pero ya al hacer el análisis genético vemos que son especies distintas. También, pues nos sirven, ¿no? En la parte formal, en la parte de legal, por ejemplo, para ver si ciertos productos están elaborados a base de especies protegidas, ¿no? Porque pues alguien les puede decir, les vendo este cinturón de piel de víbora, pero no se preocupen, no es una víbora en peligro de extinción. Ajá. Le sacamos una muestra y vemos si realmente está diciendo la verdad o no. O, por ejemplo, estas son palmeritas, unas son cícadas, es difícil verlas a simple vista, se parecen mucho. Las cícadas son especies muy, muy protegidas, en peligro de extinción, son de las primeras plantas que aparecieron en la Tierra, ¿no? Entonces, hay mucho tráfico ilegal de ellas, ¿no? Las hacen pasar como palmeritas. Y entonces, con este tipo de análisis, alguien encargado, por ejemplo, de la protección ambiental, puede sacar una muestra y decir, bueno, si es una palmerita, no hay bronca, se puede comercializar, o no, es una cícada, no se puede comercializar. En el mundo real, pues ya lo vimos. Este tipo de análisis moleculares, con estos códigos de barras, pues nos permiten identificar organismos, ¿no? Facilitar el estudio de la biodiversidad, identificar agentes vectores de enfermedades. En un restaurante, por ejemplo, cuando ustedes vayan al mercado a comprar algún alimento, sobre todo, por ejemplo, en Navidad, se da mucho, ahora en Semana Santa. En Navidad, por ejemplo, les venden bacalao súper caro y realmente no es bacalao, ¿no? Es otro pez que es muy económico y se los venden a precio súper caro. O en Semana Santa lo mismo, hay muchas especies que así que les dan gato por liebre. En cambio, así se puede sacar una muestra y decir, pues sí corresponde o no corresponde con la especie que están vendiendo. En el caso, por ejemplo, de la medicina, se pueden diagnosticar patógenos, por ejemplo, hongos o parásitos, agentes portadores de algunas enfermedades. Por ejemplo, en los museos, en las colecciones, ya les dije que hay un montón de especies que están ahí escondidas, ¿no? De una manera rápida se pueden tomar muestras de ADN de las colecciones y ver, por ejemplo, si los ejemplares están bien identificados o no lo están, corresponden a nuevas especies y ya se hacen las descripciones, ¿no? Algo que limita, por ejemplo, el uso de los códigos de barras es que, por ejemplo, en plantas, si bien se han propuesto algunos marcadores moleculares, no hay un gen universal, ¿no?, que sirva para distinguir a todas las especies. Además, tenemos el problema de los híbridos. En el caso de los animales, parece que sí está resuelto esto con el gen COI. Y otro problema es que si no se utiliza, por ejemplo, un método filogenético para ver a qué ramita del árbol de la vida corresponde esa secuencia, a ese ejemplar que yo estoy identificando, pues no tiene sentido estos métodos, ¿no? No tiene caso nada más decir, pues pertenece a tal especie, si no estoy haciendo un método filogenético que le dé un lugar realmente. Entonces, algo así de las utopías que tienen los taxónomos, es esto, ¿no? Imagínense ir a cualquier lugar, ¿no? Y que ustedes, por ejemplo, puedan conocer el nombre de cualquier animal, planta, hongos o organismo en ese mismo lugar en el que ustedes están colectando al instante, en cualquier parte del planeta, ¿no? Así como Linneo trae aquí no es un celular, es como un aparatito que les da el código de barras al instante. Ahorrarse, por ejemplo, colectar al individuo, sacar el ADN, llevarlo al laboratorio, hacer la extracción de ADN, hacer la amplificación del gen en particular, secuenciar, meterlo a la base de datos y demás. Imagínense un punto en el que estemos, en el que con este aparatito, así le demos un pinchazo nada más al mosquito, y al momento haga todo este proceso y nos diga pertenece a tal especie. Es como un sueño utópico, ¿no? Aunque pues no es tan alejado, imagínense hace 20, 30 años, cómo estaba, por ejemplo, si quieres escuchar música, tenías que tener tu Walkman.
Querías tomar fotografías, tienes que tener tu cámara. Querías hablar por teléfono, pues tenías que ir a tu sala a hablar por el teléfono. Y así, muchas cosas, ¿no? Querías tener tus datos, tu agenda, por ejemplo, toda tu información, pues tenías tu cuadernito, ¿no? Todo estaba por separado. Y ahora todo lo tenemos a la mano, ¿no? En el celular, en el teléfono celular, que nos sirve para todo, todas estas funciones. Imagínense en 20 o 30 años que podamos tener esto, ¿no? Para los taxónomos sería así como que el máximo, ¿no? Todo en la palma de tu mano. Entonces, ¿quedó claro eso? Eso que acabamos de ver. Clarísimo como Sí. el agua. Perfecto. Paco seguramente ya les había hablado un poquito más ligero acerca de esto, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Se los mencionó, pero un poquito más ligero. Muy bien. Y entonces, lo que vamos a hacer hoy, o la misión que tienen, es esta práctica. Se llama así, práctica de caracteres moleculares. Es una práctica que me inventé. Y entonces, lo que van a necesitar es, no sé, ¿todos tienen computadora en este momento? Sí, bueno, yo sí. Sí, creo que la mayoría sí. Muy bien. No importa. Permítame. Muy bien. Entonces, déjenme activárselas. Ya la debo tener ahí en clase. Se las voy a activar para que la vayan viendo. Sistemática molecular. Aquí está. Es esta. Entonces, es una práctica que, si ven, son 13 cuartillas, parece ser muy larga, pero es porque la hice como para dummies, ¿no? Para que paso a pasito ustedes vayan viendo los programas, vayan apretando botones y vean qué es lo que se debe de hacer. Entonces, miren, vamos a revisarla ahorita de entrada. ¿Qué es lo que queremos? Pues conocer de manera general pues la utilidad de los caracteres moleculares para identificar especies, considerando pues las divergencias genéticas al comparar las secuencias de un gen en particular, en este caso el gen citocromo oxidasa subunidad 1. Por lo tanto, vamos a trabajar con especies de animales. Vamos a necesitar diferentes software, por ejemplo el Mega, que ustedes lo pueden descargar de internet, le pueden Mega software, aquí está. Aquí lo tenemos. Y dice, por ejemplo, aquí está Mega. Yo les había puesto la versión 10, pero ya está en la 11, entonces no hay ningún problema. Lo descargan para el sistema operativo que ustedes tengan, Windows, Mac, Linux. Descargan la interfaz gráfica y la versión de 64 o 32 bits. En automático les pone la 64, que seguramente es la configuración que tiene su computadora. Le dan descargar, les pide, por ejemplo, que pongan su nombre, su institución, le ponen ahí que son estudiantes de la UNAM y no hay ningún problema, son gratis y no les van a robar sus datos. Entonces, vamos a ver paso a pasito. Ya la tienen disponible, o sea, ya pueden ver esta página, esta práctica. Vamos a utilizar este otro programita, el Figtree, que se los puse aquí. Aquí está el ejecutable. Nadie te va a hackear. ¿Vale? Aquí está el ejecutable para que lo instalen en su computadora. Si les dice Windows, ay, es peligroso ese programa, díganle que no pasa nada, que no sea miedoso, ¿vale? Y la página de Volt Systems. Entonces, fíjense lo que deben de hacer, y esto es muy importante. Deben de elegir un taxón supraespecífico, una clase, un orden, una familia, un género del animal que ustedes quieran. Al menos, y con esto es donde se van a entretener, este género o esta familia debe tener 5 especies distintas.
Para eso, ustedes ya con Paco vieron bases de datos y seguramente les comentó de esta base de datos que se llama GBIF, donde ustedes pueden poner, por ejemplo, aquí el género Leptodiaptomus y les va a decir que hay 22 especies. Y aquí están todas las especies. Les va a decir, por ejemplo, dónde es la distribución geográfica de cada una. Entonces, elijan 5 de esas especies. Después, ya, ahí lo tienen. Después van a ir a esta otra base de datos, que es Volt Systems, del cual ya les di la página, y le van a poner lo mismo, el género que ustedes quieran, o la familia. Por ejemplo, yo le puse otra vez Leptodiaptomus. Y ahí van a darse cuenta que a lo mejor en GBIF hay 20 especies de ese género, y en Volt Systems hay 3 o 4 especies de ese género, porque no todas las especies tienen códigos de barras o no los tienen de acceso público. Entonces van a tener que ir, si no hay al menos 5, regresarse y buscar otro género, ¿vale? O otra familia. Y entonces, pues aquí les pongo una preguntas, ¿no? ¿La cantidad de especies disponibles en las distintas bases de datos es igual? Sí, no, ¿por qué? Para el análisis molecular, esto que vamos a hacer ahorita, necesitamos secuencias del mismo gen, del gen COI, de diferentes individuos, 5 individuos al menos, de al menos 5 especies distintas. 5. Sí. Por lo que el número mínimo de secuencias a trabajar es de 25, ¿sale? 5 individuos de 5 especies son 25 secuencias, ¿están de acuerdo? 5 por 5, 25. ¿Sí? Sí. Sí. Yo tuve ese error, o sea, si ahorita ustedes ven el archivo que les puse en PDF, dice 15, pero no crean, son 25. Entonces, sí, podrían ser 3, pero no, 25, está bien, para que lo hagan mejor. Y entonces van a acceder al conjunto de estas secuencias del gen en la base de datos, ¿no? Por ejemplo, aquí, de la especie del género que yo estoy buscando, el Leptodiaptomus, hay 13 especies. En GBIF había 25, aquí nada más hay 13. 13 especies y hay 508 registros públicos. De esas 3 especies, 12 tienen registros públicos, 12 especies públicas, ¿vale? Y entonces, pues más abajito, yo le digo buscar y me va a dar, por ejemplo, todos los registros, ¿vale? Aquí me va diciendo en las diferentes páginas todos los registros. Yo selecciono uno, por ejemplo, Leptodiaptomus tireli. Lo selecciono y veo, por ejemplo, de cada individuo, pues su información. Me dice, por ejemplo, sus números de identidad, la especie a la que corresponde, el gen, esto es importante. Aquí dice secuencia del gen COI, ¿sale? 5P. O sea, con que diga COI, eso es lo importante. ¿De cuántos pares de bases? 649 pares de bases. Son estos. Y de manera ilustrativa, ¿cómo es el código de barras? Esto es el código de barras. Es lo mismo que tengo aquí a la izquierda, pero con colores. Cada letra es un color distinto. Me dice, por ejemplo, puede dar fotografías del ejemplar y demás. Entonces, puedo ir revisando cada uno de estos 25 o de estos ejemplares que yo estoy seleccionando. Y después anoto, por ejemplo, bueno, me sirve esta secuencia, este individuo me sirve, el EDN 660, y me sirve también el AEDN 690, y no me sirve, por ejemplo, el AEDN 698. O sea, los que me sirven los voy a seleccionar, le pongo ahí palomita. Y ya que lo seleccioné, le doy aquí en descargar secuencia en formato FASTA, ¿vale? Aquí se lo estoy señalando. Los sitios que cuenten con registros de colecta, que pertenezcan al mismo gen, pues descárguenlos en formato FASTA, ¿vale? Aquí está, formato FASTA. Comprueben que se guardó como archivo FASTA, comprueben en qué carpeta lo guardaron. Les digo, es una práctica larga, pero porque pues, pongo puras capturas de pantalla. Descarguen el programa que les estoy aquí señalando y
Aquí van a seguir estas instrucciones. Abran el programa, denle al botón de alinear, efectuar nuevo alineamiento, elegir, crear nuevo alineamiento, dar clic en la opción de ADN, porque van a trabajar con ADN. Básicamente es lo que le estoy apretando aquí. ¿Qué secuencias, qué archivos utilizar? Y vemos esto, ¿sale? Está aquí, por ejemplo, todas mis secuencias. Vemos que están todas revueltas, ¿no? Tengo huecos, por ejemplo. Revisen el número de nucleótidos, los huequitos que hay. Si ven algunos asteriscos aquí arribita, vean a lo mejor qué pueden significar. Van a convertir, por ejemplo, de nucleótidos a aminoácidos, ¿no? Ver también qué es lo que ven de distinto, ¿no? Qué significan los signos de interrogación, si las mutaciones que yo tengo, por ejemplo, en los nucleótidos se pierden o se mantienen ya en los aminoácidos, algo que vieron también con Paco acerca de las mutaciones en el ADN, las mutaciones silenciosas en el código genético y demás. Aquí les digo, la indicación, vuelvan otra vez a la ventana de secuencias, exporten alineamientos, o sea, son detallitos que son así muy específicos, y generar, por ejemplo, el arbolito, ¿no? El algoritmo que les digo, el de Neighbor Joining, para formar el arbolito, nuestro programa, el método de figura de 2 parámetros, el método estadístico, el bootstrap, que nos va a dar nos va a sostener las ramitas, y aquí está. Este es nuestro cladograma. Bueno, aquí es vamos a dejarlo en un dendrograma, ¿no? Nos dice las relaciones. ¿Vale? Les pido de nuevo que hagan el alineamiento de las secuencias, y entonces lo que nos va a dar, por ejemplo, es un arbolito de divergencias genéticas. Entonces, hasta este punto yo puedo pensar que esta rama es diferente de esta, o de esta, o de esta, pero ¿qué tan diferentes son estas ramas? ¿Cómo puedo saber si corresponden a especies distintas o son la misma especie? Para saberlo, lo que hago es agrupar, ¿no? Hago agrupamientos de las diferentes especies, hago estos grupitos, aquí donde les señalo, aprieta este botón, seleccionar taxones y grupos, nuevo grupo, le pongo el grupo de una especie, meto ahí a todas las secuencias que correspondan a esa especie, y entonces vamos a generar unas matrices de divergencias, que me va a decir la divergencia dentro de grupos y entre grupos. Dentro de grupos, claramente las divergencias deben de ser muy bajitas. ¿Qué tan bajitas? Fíjense, aquí por ejemplo, en esta imagen, estoy aquí comparando secuencias de tortugas. Por ejemplo, me está diciendo que dentro del grupo de la especie Lepidochelis, del género Lepidochelis, las divergencias entre las distintas secuencias es del 0.01. 0.01 significa el 1%. 1% es muy bajito para este marcador. Para que con este marcador yo pueda identificar que son especies distintas, deben de ser divergencias mayores al 4%. Entonces, claramente me está diciendo, bueno, todos sus ejemplares de Lepidochelis son de la misma especie. En este otro caso, puedo hacer los grupos. Bueno, puedo comparar entre grupos. Aquí es dentro de cada grupo. Y aquí puedo comparar, por ejemplo, el género Natator contra género Lepidochelis. La divergencia es del 0.09. 0.09 es 9%. Claramente, las que yo tengo identificadas como Natator son especies distintas de la que yo tengo como Lepidochelis, porque su divergencia es del 9%, es muy alta. Y lo mismo con todas las demás. Y finalmente, vamos a usar este otro programita, FigTree, para que ustedes jueguen y ustedes puedan modificar sus cladogramas. Puedan hacer la letra más grande, la rama de cada color, o identificar a un individuo en particular y demás. Aquí es básicamente que ustedes aprieten todos los botones que quieran. ¿Sí o no? ¿O les hablé en chino estos últimos 10 minutos?
No, sí. sí, está Bueno, bien. yo sí lo entendí. Sí, está bien. Aparte, pues ahí trae las instrucciones, ¿no? Trae las instrucciones, ¿sale? No hay falla. Les digo, está, la hice así para dummies, o sea, no hay falla con esto, ¿vale? Entonces, ahí está. Lo que les va a causar problemas es elegir que haya un género, por ejemplo, que tenga las suficientes especies o que tenga las suficientes secuencias, ¿sale? Pero bueno, ahí es parte en lo que se van a entretener, para que vean que no es tan fácil elegir a un grupo de estudio. Y sigan bien las instrucciones, si yo les pongo ahí, ¿se pudo hacer el arbolito sí o no? Ah, bueno, si les sale que no, ¿por qué no? O sea, vean qué mensaje les aparece en el programa. No se pudo por tal error, ¿vale? Y sigan las instrucciones, ¿no? Entonces ahí lean bien y sigan las instrucciones. Ese es un ejercicio. Y este último ejercicio, que les va a servir como un punto extra en el examen, si lo hacen bien, esta práctica, descripción de una nueva especie, es por equipo, ¿sale? Entonces, fíjense, aquí también me la inventé. Dice, acaban de volver de una expedición de varios meses en la que estudiaron a fondo la biodiversidad de animales en una isla remota del Pacífico nunca antes explorada. Al analizar sus muestras, se dan cuenta que muchos organismos colectados pertenecen a nuevas especies todavía no descritas por la ciencia. Y pues felicidades, ¿no? Ahora comienza realmente el trabajo interesante. ¿Cuál es el objetivo de esta práctica? Realizar la descripción y la diagnosis de una especie nueva, la cual debe ser nombrada correctamente. Deben de generar un análisis que reconstruya las relaciones entre todas las especies colectadas. Implementar una clave dicotómica que ayude a identificar a cada especie descrita y reportar los resultados en formato de un artículo científico. Entonces, fíjense, lo que van a hacer es que por equipo van a elegir un organismo y este organismo va a ser un peluche. Entonces, saquen un peluche de su colección, cada equipo, no tengo aquí peluche, y esa va a ser su especie, ¿sale? Porque es animal, por ejemplo, también, ¿sale? Un peluche de animal. Van a hacer, por equipo, una descripción detallada de ese organismo. Van a tomarle medidas, van a ver las proporciones, las estructuras que pueden identificar, los colores, todas las características fenotípicas que ustedes puedan ver y algunas características que puedan inferir, ¿no? Acerca de su comportamiento, de su hábitat, de sus hábitos y demás, ¿vale? Después también van a tomar fotografías y van a hacer esquemas, ¿no? De las diferentes estructuras que para ustedes sean de importancia taxonómica. Uh-huh. Si, por ejemplo, es el peluche de una tortuguita, redacten la diagnosis de esta nueva especie, considerando pues otras tortugas que ustedes busquen en la literatura que sean más o menos similares, ¿no? Entonces, acuérdense eso de la diagnosis, buscar qué es lo que la hace diferente de todas las demás. Uh-huh. Especifiquen las características de esto que ya habíamos hablado, de los ejemplares tipo, uh-huh. ¿Sabes si ese es el holotipo, el alotipo, la sintipo y demás? ¿Y a qué colecciones lo van a mandar? ¿Sale? Busquen ahí alguna colección que sea de animales o algún museo y pónganla ahí, ¿vale? Esto es hipotético. Siguiendo las reglas de nomenclatura, nombren a esta especie y expliquen ahí la etimología. Indiquen cuáles son las categorías taxonómicas a las que corresponde. Uh-huh. Por ejemplo, el reino, el filum, la clase, el orden, familia, género y especie. Y posteriormente, es un trabajo también en equipo, en conjunto todo el grupo, con la información de todas las especies descritas. Esto quiere decir que ya que hagan su descripción, la tienen que compartir con los otros equipos, ¿sale? Todos deben de tener la descripción de todas las especies. Uh-huh. Porque con estas descripciones de todas las especies, con las fotografías y demás, cada equipo debe de generar una matriz. Eso sí, cada equipo tiene una matriz de caracteres distinta. Uh-huh. Y con esta matriz de caracteres morfológicos, o que van a inferir del comportamiento ecológicos, continuos, discontinuos, esos que ya vieron con Paco, indiquen pues, los estados de carácter para cada caso. Uh-huh.
Y también, con esa matriz de caracteres, cada equipo debe realizar un análisis, por ejemplo, generar un fenograma, un cladograma, un filograma, que reconstruya las relaciones entre los distintos organismos. Describan qué es lo que hicieron, cómo lo hicieron, por qué eligieron ese análisis en particular, así como los resultados, la filogenia que les salió. Y entonces, también cada equipo va a realizar una clave dicotómica que agrupe a todas las especies descritas. Los resultados los deben de presentar en un formato de artículo científico. Busquen, por ejemplo, el formato que tienen estas revistas, cualquier otra revista indexada, pero pues al menos debe tener el título, los autores, el resumen, la introducción, los métodos, literatura citada y demás. ¿Sí queda claro? Sí. Entonces, Sí, vamos a ver algunos ejemplos. Miren, este es un ejemplo del año pasado. Nueva familia de pilosa, mamalia, endémica de una isla explorada del Pacífico, ¿no? Aquí están los autores, que son compañeros suyos, la introducción, el resumen, la descripción, ¿no? Aquí viene la diagnosis, la etimología. Aquí lo que escribieron fue un género nuevo, ¿no? Los materiales, dónde mandaron el holotipo, por ejemplo, la distribución, su clasificación, aquí está, por ejemplo, y aquí está, por ejemplo, los esquemas, fotografías, con toda esta información, cuál es la... Hicieron un fenograma, por ejemplo, con la matriz, hicieron un fenograma, un índice de similitud, su discusión y demás, ¿sale? Esta es la matriz de caracteres morfológicos que hicieron, su clave dicotómica y sus referencias, ¿sale? Está muy bonito, ¿no? Sí, ese nos lo va a prestar para ver más o menos la estructura. Les puedo poner un par de ejemplos. Ahorita les puedo buscar algunos ejemplos para que se den cuenta cómo está. Por ejemplo, ahí. O sea, entre más bonito, pues mejor, ¿no? Aquí venía, por ejemplo, ¿no? Son los ejemplares, la clave dicotómica, su matriz de caracteres y su cladograma. ¿Vale? ¿Sí? sí. Muy bien. Pues eso sería entonces el trabajo que nos queda. ¿Sale? Y varios ya me mandaron ahí lo del artículo que van a exponer mañana. Seminarios. Y entonces espero que graben sus pusimos. A ver, vamos a ver este. A ver, vamos a ver cómo. A ver, veamos. Ya a los que me mandaron artículos les puse si estaban bien o estaban mal. ¿El mismo video lo vamos a agregar ahí o ya no es necesario? En la misma actividad. Agréguenlo aquí, por favor. Ok. Este artículo, ¿quién me lo puso? ¿Yadira? No. Este artículo es un artículo de revisión. Ajá. Entonces no es como tal un estudio de caso. Por ejemplo, entonces ese también no pasa. Por ejemplo, vamos a ver el de Yotam. Me comentó que es que el mío como tal ese no era no estaba como, ahora va a ser una divulgación, pero que trabajamos con el de Nature. Y sí Ajá. tenemos ya el de Nature aquí. Pero si ves la diferencia, ¿no? O sea, no es lo mismo cómo se escribe un artículo de divulgación que cómo se escribe el artículo científico, la estructura y toda la información que tiene. Sí, es muy diferente. ¿Vale? Entonces lo mismo, sí es un artículo, es un estudio de caso, cómo se describen estas nuevas especies, por ejemplo, ven cuáles son los caracteres que las van separando y demás, ¿vale? Son estudios de caso, ¿no? Delimitación de especies, por ejemplo, de este género. O, por ejemplo,
filogenia de este género, ¿no? Sugiere una radiación, no sé dónde, ¿no? Expresión alopátrida, ¿vale? Entonces, aquí tiene la filogenia, nos está indicando en este caso con análisis moleculares, ¿no? Haplotipos, una red de haplotipos, que eso vamos a ver en biogeografía, por ejemplo, donde se distribuyen los linajes genéticos de cada población, ¿vale? Entonces, estos son estudios de caso. Lo que ustedes me pusieron ahorita, ya dirá, es un estudio es una revisión del método, ¿no? De cómo suceden las cosas, pero como tal no es un estudio de caso. ¿Sí? Sí. Muy bien. Entonces, pues ya está. Pues son las 8, aprovechen estas 2 horas que tienen, ¿no? Para hacer este par de actividades, ¿sale? Aprovechen estas 2 horitas y hagan estas 2 prácticas. ¿Y qué más? Ah, sí, les recuerdo entonces que mañana tenemos la sesión de seminarios, ¿no? Si son, hasta ahorita hay 7 equipos, de a 10 minutos, son 70 minutos. De a 15 minutitos nos alcanzan las 2 horas exactas, ¿sale? Y acabaremos con esta sesión. Si acabamos mañana con la sesión de seminarios, el martes 24 de mayo, la podemos dedicar que la tenemos presencial, la podemos dedicar a resolver algunas dudas o lo que ustedes quieran, ¿sale? Para que el miércoles 25 de mayo tengamos el tercer examen. ¿Sí? Sí, está bien. Perfecto. Y ya, por ejemplo, si no acabamos con esto de los seminarios mañana, pues continuamos el martes, ¿no? Continuamos el martes y dice presencial, o sea, nos presentaremos, pero si ya están los videos, o sea, si ya están hechos los videos, les voy a dar a escoger si lo quieren pasar a exponer o este video lo transmito desde ahí del salón. Pero las respuestas, las preguntas, la sesión de preguntas, pues iba a ser ahí en vivo, ¿vale? Entonces, acuérdense, el video debe de ser más o menos unos 10 minutitos, más o menos. 10 minutos y 5 minutos de preguntas. No quiero que terminen sus compañeros y yo diga, ¿tienen dudas? Y nadie diga nada, ¿vale? Tienen que participar, porque así son los congresos. Por ejemplo, cuando ustedes van a presentar sus trabajos, les dan un ratito, 10 minutos para que presenten toda su investigación, y lo importante son las preguntas, ¿no? Y estén preparados para estas preguntas y que participen, no se queden callados. Entonces, eso es importante, que mañana cuando acaben de exponer sus compañeros, pregunten y pregunten, ¿vale? Eso es lo que más me interesa. Muy bien. ¿Algo más? Creo que no. Perfecto. Les recuerdo que para el examen, que lo vamos a tener presencial, pueden sacar sus apuntes, ¿sale? No me importa que se aprendan las reglas de memoria, sino que las apliquen. Eso es lo que realmente me interesa. Entonces, pueden sacar sus apuntes en el examen, no hay ningún problema con eso. Muy bien. Bueno, si no hay nada más, muchachos, aprovechen, les digo, estas 2 horas, hagan ese par de ejercicios, ¿no? La práctica de los peluches y la práctica de Mega. Si tienen alguna duda, pueden escribirme en el Slack y yo, estas 2 horitas, de aquí a las 10 de la noche, se las puedo resolver. ¿Vale? Gracias. Está bien, profesor. Gracias. Muy bien. Bueno, cuídense. Gracias, profe, que tenga buena noche. Gracias, profe. Nos vemos. Hasta luego. Chao. Gracias, profe.